Bienvenido. Aquí estamos para hablar de santificación, donde hay malentendidos por qué realmente uno puede hacer para el otro. Tenemos la plática hoy donde empezamos a hablar de los versículos de donde quién es el dueño en un matrimonio del otro, la esposa del hombre y el hombre de la esposa, y llegamos a puntos de ver a donde uno santifica el otro, hasta donde podemos intervenir por el otro o la otra alma. Así es, Ernie. Aquí estamos hoy, gracias a Yeshua, para hablar de este peligro, grave peligro, grande peligro, en 1 Corintios 7, versículos 14, 15 y 16. Y le voy a dar lectura. Aquí se habla de la posible santificación que un cónyuge puede operar en otro, cosa que vamos a cuestionar. Dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Ya de entrada esto es un peligro, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Otra cosa que tampoco concuerda, porque todos nacimos en inmundicia, y no porque una persona esté caminando en santidad. No, ponga miedo, también. Así es, mientras que ahora son santos. Yo no creo en esta locura. Luego dice: si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí está el 16, otro peligro. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto es un peligro, porque en primer lugar nadie puede salvar a otro. La salvación es personal y la ofrece Dios gratuitamente. Entonces habría que hablar de qué quiso decir Pablo con estas palabras que hacen mucho daño, porque en la iglesia apóstata se lo toman literal y hay millones de personas que creen que porque ellos están caminando en santidad, su esposa o su esposo, que no, pues están siendo santificados y salvados por ellos. Y es que esto se conecta a Hechos 16:31. Estaban en la cárcel Pablo y Silas y vino el temblor, y ahí es cuando el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí están las palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Otro versículo peligrosísimo, porque todo parte de la base de que la salvación es personal. Muy peligroso, Ernie. Entonces, otra vez, en el contexto del matrimonio, absolutamente falso que un cónyuge puede santificar al otro y mucho menos salvar al otro. La salvación es personal. Lo que sí es posible conceder es de que si una persona, si uno de los cónyuges está caminando con Dios en santidad, en obediencia, en amor de perdón y de servicio, muy lejos del cristianismo, porque Dios no es cristianismo ni religión alguna, pues claro que hay una influencia benigna, ¿verdad?, hacia la persona que está en incredulidad. Así también la persona pues, que está caminando con Dios ora por esa persona. Entonces, si eres uno de esos o de esas de millones que hay que creen que porque ellos están caminando en santidad, eso les da salvación y santificación a su cónyuge o a sus hijos, porque hay quien lo traslada a los hijos. De hecho, el contexto lo dice, lo acabamos de leer, dice: pues ahora son santos. No, perdóname, aquí nadie es santo hasta que no vuelve a nacer. Inclusive no llegamos a ser santos, es para empezar a vivir en santificación y en santidad, no para llamarnos santos. Otra vez un peligro, y como dice Ernie, esto lo utilizan los pastores en su propia opinión para seguir engañando. No es cierto que tú, porque estás caminando con Dios, esto santifica, salva a tu marido, a tus hijos o a tu mamá. Es mentira, la salvación es personal. Hechos 16:31 es un peligro. Hay influencia, ¿no? Hay inspiración divina que el Espíritu, a través de alguien caminando, puede transmitir, porque el Espíritu Santo llega, y las pláticas y el amor que muestra, el amor de perdón, y el amor que no es un amor pensar que estamos nosotros amando, es un amor que Dios muestra a través de, yo creo que todo mundo, si Él quiere, Dios puede hacer que quiere a través de, a veces, el más duro persona. Y yo he visto personalmente que situaciones que Dios ha protegido en situaciones que podía ser mucho peor, más hay una influencia ahí que vamos transmitiendo
y de una forma ayuda, como hablé, llegar a la congregación cuando puedo y ver hermanos y hermanas que están en el mismo búsqueda de servir a Dios y a glorificar a Dios como debería y entender la palabra de Dios para que están transformando. Ok, mas sí entiendo, porque empezamos a poner un peso y un labor que realmente no es nuestro, es de Dios en nosotros, que solo estamos limitados por quien Él va a hacer en cada alma y no podemos decidir por la otra persona. Así es, por eso este capítulo es bastante peligroso. De hecho, hay otros versículos dentro de este capítulo, pues peligroso. Justamente de ahí también se habla acerca de las vírgenes. Y llega al grado Pablo de decir que si un padre determina decidir sobre la virginidad de su hija, que lo haga. Entonces esto es una locura. Aquí también está el versículo de mejor es casarse que estarse quemando, lo cual también es otro peligro. Entonces, mi problema está con la lectura literal de los versículos que estamos leyendo. Y lo digo muy sencillamente. No es cierto que una persona puede santificar a otra, no es cierto que una persona pueda salvar a otra, sea el cónyuge, sea el hijo, sea el prójimo, sea el que sea. Entonces, aguas con esto, porque influenciar, sí podemos influenciar, sí podemos orar, pero ¿eso qué tiene que ver con santificar a alguien? Y al final la influencia no es nosotros, porque ahí crea orgullo, pensando que estamos influenciando. Ahí también empieza el problema de gente empujando para que todos creamos igual. No, que creamos sí igual en uno, que es Dios, mas no que todo que Él revela en nosotros es exactamente igual, como cada vida es distinta, cada alma es distinta, cada uno es distinto. Dios tiene una forma que nos manifiesta para que todos podamos en nuestra forma regresar como hijos pródigos. Así es, entonces pues esto es un peligro verdadero y seguiremos hablando también vamos a hablar de la separación, porque muchos y muchas pues no entienden que Dios nos llamó a paz y no entienden qué es esta paz, pero bueno, ya será, hermano.